¿cuáles son los puntos Exitosa. en los que, digamos, un cliente a la hora de adquirir un inmueble falla a la hora de la revisión, ¿no? Y después se da con sorpresas, o sea, y el cliente decía, yo no sabía que había que hacer eso, ¿no? Más o menos en su estadística, en su experiencia, ¿cuáles son los puntos en donde falla, digamos, el cliente? En la confianza, Mm, porque fíjese usted, el que va a disponer o vender un inmueble siempre va a ser positivo. Siempre le va a hacer saber que es un inmueble independiente, que no tiene problemas, que está inafecto de embargos o lo que fuere. Entonces la otra parte tiene la emoción, el deseo de adquirir ese inmueble y es donde allí puede generar un fallo o un cortocircuito para que le genere problemas a futuro. Y vamos a conversar el día de hoy con nuestro primer invitado que nos acompaña, el doctor Roger Medina, abogado, porque vamos a ver qué aspectos legales necesitamos considerar antes de comprar y adquirir una vivienda o departamento. Doctor Roger Medina, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, ingeniero José Ciesa. Doctor, eh, cuando nosotros elegimos una propiedad que nos interesa, por ejemplo, casa o departamento, eh, legalmente y documentariamente, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar? En primer paso y como requisito indispensable para la adquisición de un bien inmueble, cualquiera que fuere su naturaleza o su característica, es saber a cabalidad que se encuentre inscrito en los registros públicos, corroborar que existe una partida, los antecedentes registrales y en ese orden también es bueno saber la existencia física de ese bien inmueble. Muy bien. Podría darse que efectivamente, como usted lo dice, ¿no? No haya la existencia física del bien inmueble, ¿no? Aunque esté inscrito quizás, ¿no? Últimamente se ha visto o se ha escuchado que hay muchas empresas corporativas que disponen de bienes inmuebles solo en planos o en maquetas. Entonces, como que es un riesgo para el adquiriente en este caso, y la forma de sugerir, en todo caso, es que exista ese bien inmueble y que haya, en todo caso, el vendedor que sea el titular del inmueble, y Exitosa. si no lo fuera, obtener o ostentar un poder especial para disponer ese bien inmueble. Perfecto, doctor. Sí he visto algunos casos y le comento, ¿no? De algunos cuestionamientos de muchos televidentes y radioescuchas con respecto a los terrenos que lo consideran como bien futuro. Y bueno, le Sí, pintan el lote con tiza, ¿no? Uno adquiere, pero no sabe si es propiedad o no, o a veces ni se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo se debe hacer en ese caso? en ese caso tiene que obviamente el adquiriente ejercer la ayuda de un ingeniero civil o Muy tal bien. vez de un arquitecto a fin de realizar, corroborar la existencia de ese inmueble, ya sea independizada o una matriz, como sucede mucho en los casos. Entonces, luego de elaborar, recoger las coordenadas, por ejemplo, ya uno va verificando la existencia de ese terreno o de ese inmueble. Perfecto. Doctor, una pregunta también que nos hace. Muchas veces el inmueble, digamos que es una casa de 3 pisos, 4 pisos, ¿no? Pero sí tiene una inscripción, tiene un número de partida registral, pero cuando vamos a registro público, en la descripción del inmueble solamente está inscrito como terreno, pero no están inscritos los pisos. ¿Hay algún problema con ello? ¿Alguna diferencia en la adquisición? ¿O basta que esté inscrito como terreno nada más y aunque no se haya declarado la fábrica, ¿no? Igual no hay problema, se adquiere todo. Claro, lo puede usted adquirir siempre en cuando tenga conocimiento de que ese piso o uno de los pisos de un edificio te corresponde a ti, porque a futuro usted va a promover la independización o el denominado declaración de fábrica para regularizar esos defectos. Muy bien. ¿Y cuáles son los puntos Exitosa. en los que, digamos, un cliente a la hora de adquirir un inmueble falla a la hora de la revisión, ¿no? Y después se da con sorpresas. O sea, y el cliente decía, yo no sabía que había que hacer eso, ¿no? Más o menos en su estadística, en su experiencia,
¿Cuáles son los puntos en donde falla, digamos, el cliente? En la confianza, Mm, porque fíjese usted, el que va a disponer o vender un inmueble siempre va a ser positivo. Siempre le va a hacer saber que es un inmueble independiente, que no tiene problemas, que está inafecto de embargos o lo que fuere. Entonces la otra parte tiene la emoción, el deseo de adquirir ese inmueble y es donde allí puede generar un fallo o un cortocircuito para que le genere problemas a futuro. Doctor, las cargas y los gravámenes que lo acaba de mencionar, ¿no? ¿Cómo los puede averiguar el cliente, ¿no? Porque uno ve la propiedad, qué bonito, ahí está, me hacen pasar, lo veo y acá está el título de propiedad, todo bien, ¿no? Pero nos gustaría que nos explique qué son cargas y gravámenes o algunos ejemplos, ¿no? Para que el público tenga conocimiento y esté alerta. Las cargas o gravámenes afectos de un inmueble se encuentran pues en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos como consecuencia, por ejemplo, si una persona tiene un inmueble y ha hipotecado el inmueble o Mm. tiene un préstamo o existe un litigio por el reclamo de otras personas y entonces existe incluso una medida cautelar o una medida de embargo. Entonces, para conocer todos estos antecedentes, el cliente o el oyente, o el ciudadano común y corriente, lo que tiene que hacer es, luego de adquirir el número de partida, acudir a las oficinas de la SUNAR, cualquiera que sea la ciudad, y paga un costo, llena un formulario y le va a reportar todos los antecedentes o el historial de los antecedentes de ese inmueble. Exitosa. Perfecto. Doctor, vamos a invitar al público televidente que siempre participa para que haga sus llamadas. Pueden llamar, a ver, amigos televidentes y radioescuchas al 251-9422, 467-4499 y 940-800-800. Doctor, ¿qué pasa si el inmueble no está inscrito en el registro público? Pero ¿qué otras metodologías documentarias existen para demostrar que sí hay una propiedad y de repente adquirirla con un contrato compraventa privado? Normalmente, un inmueble es poco probable que no ostente un documento. Si es del Estado, por ejemplo, bienes nacionales, tiene un acervo documentario en donde puede verificar. Y en el hipotético caso que si una persona adquirió un terreno de un tercero que no se encuentra regularizado, es que tiene un contrato de transparencia de carácter privado. Y es en ella que está regulado los datos y las demás características de ese terreno. Entonces partimos con certeza de ese punto, luego se genera la regularización, ¿no? Muy bien. Hay mucha gente que está adquiriendo inmuebles, pero no son de propiedad del titular o quien la está vendiendo, ¿no? Pero sí le dice, bueno, yo tengo una posesión, ¿no? Entonces, doctor, explíquenos, ¿no? Esa diferencia entre ser posesionario de un predio, ¿no? Y ser propietario, ¿no? ¿Por qué las cosas son distintas? Existen dos situaciones y son totalmente jurídicas, ¿no? El derecho de propiedad es o se reputa aquel bien que pertenece a la persona cuando esté inscrito en los registros públicos. Y el derecho de posesión lo puede ejercer cualquier persona, ya sea de buena o mala fe, pero ejerce la posesión física sin ostentar el título de propiedad y Exitosa. sin que su nombre conste en los registros públicos, por ejemplo. Allí genera la pequeña diferencia. Muy bien. Tenemos una primera llamada a nuestro público televidente y radioescucha. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Adelante. Muy buenos días. ¿Cómo Sí, está? quería hacerle una pregunta, bueno, no sé si pregunta o comentario, pero ¿qué hacer con los traficantes de terrenos, no? Se ve muchas veces, pues, inquilinos, entre comillas, ¿no? Haciéndose propietarios de un terreno con escritura pública. Se ve muchas veces, por ejemplo, de un predio, dos, tres, cuatro, cinco escrituras. Se ve muchas veces notarías implicadas en estos hechos, ¿no? Se ve incluso doble precio, ¿no? ¿A cuánto está tu casa? Con escritura es menos, inscrita en registros públicos es más. Se ve una serie de cosas. ¿Qué hacer contra todo este tema de traficantes que están a la vista y paciencia de todo el mundo y a complacencia de las autoridades notariales, judiciales y Ministerio Público? Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor. Eh,
Es una observación que nace o surge del día a día. Efectivamente, existen muchas personas que tienen el modus operandi de traficar un terreno que no es el suyo. Se arrogan o cercan o se apropian de un área y luego pues ofertan a las personas que necesitan adquirir un bien inmueble. En ese sentido, lo que hace saber es que de alguna manera el interesado o cualquier persona que crea que está afectando su derecho puede acudir a la autoridad policial, a la autoridad fiscal, haciendo saber esas irregularidades y de esa manera, de alguna manera, combatir a estas personas que obran mal. Perfecto, doctor. Bueno, muchas veces, claro, como comenta nuestro televidente, ¿no? Ocurren esos, frecuentemente este tipo de casos, ¿no? En donde el cliente, bueno, se basa un poquito en la publicidad nada más, ¿no? Y no cuenta, digamos, con un abogado, que es importante, ¿no? Contratar un abogado para esa compra, esa venta para el análisis, ¿no? Porque es un paso muy importante. Sí. Para muchos es la inversión de su vida, doctor. Muchas veces el ser humano o la persona por su naturaleza tratan de obviar ese paso, o ese previo, una previa consulta a las personas indicadas y luego recién cuando ocurre el prejuicio se preocupan de acudir a un abogado y eso, si bien es cierto que puede solucionarse en el tiempo, pero también ingresar a una etapa judicial como usted y todos lo saben en el Perú va a demorar bastantes años y su capital que invirtió ya lo tendría que darle por perdido, ¿no? Así es, doctor. Qué importante, como usted dice, es que el profesional, ¿no? En este caso, como usted, converse con la inmobiliaria o con el vendedor, ¿no? Para poder ver específicamente cuál va a ser su relación con el cliente comprador, ¿no? Y que una vez tomada esa información pueda explicársele, ¿no? Al comprador cuáles son las condiciones y a qué va a apuntar, ¿no? Y que también transparentemente se le indican los problemas que podría tener, ¿no? Es importantísimo el examen previo, ¿no? La evaluación de documentos, básicamente documentos porque muchas veces lo ha hecho saber el oyente. Por ejemplo, si usted, a manera de ejemplo, ostenta un bien en posesión y puede vender pues a A, ¿no? Y luego como esa venta es una venta de carácter privado, viene el propietario y vende o en todo caso transfiere vía compraventa a otra persona con las formalidades de ley y resulta de que ya ese bien ya tiene una operación de compra-venta, así sea informal, pero ya hay un obstáculo para continuar la posesión o la adquisición de ese bien inmueble. Muy bien. Doctor, queremos preguntarle también, y esta es sí, una pregunta que nos hacen al WhatsApp. En el caso de bienes que están en copropiedad, preguntan, ¿tienen que firmar todos para hacer la venta del 100% o basta que uno nada más no quiera firmar y no se hace la venta de la totalidad? Tendrían que estar de acuerdo todos los copropietarios, porque de no estar de acuerdo uno de los copropietarios y teniendo en cuenta, por ejemplo, el terreno ostenta o una casa o un edificio de 5 pisos, entonces es poco probable que pueda generarle una libertad de uso al adquiriente. Perfecto, muy bien. Tenemos otra llamada de nuestro público de Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Bienvenido. Adelante. Oscar Castillo lo saluda. ¿Cómo está? Bienvenido. Disculpe, doctor, soy una persona invidente. Lo que pasa es que yo al adquirir este mueble donde yo vivo, cuando estaba la señora en vida, mi suegra, y le dije para ayudarla y me ayudaba yo comprando el terreno de Los Aires. La cosa que se hizo un documento, un escrito, pero no llegó a firmarlo ni llevarlo al notario porque falleció. Y quisiera saber qué puedo hacer para titular este predio a mi nombre. Señor, no corte, por favor. Quiero preguntarle, ¿usted firmó el documento siendo invidente? Cuando estaba yo vidente, sí. La señora, o sea, que la esposa, hizo el documento. Bueno, yo estaba trabajando pues en provincias y me dijo que le firmó el documento
pero no llegaron a llevarlo al notario. Muy bien, correcto. Muchas gracias, doctor Roger. Sí, bueno, hay una informalidad o un acto que faltaría perfeccionar. En el caso del oyente específicamente tendría que regularizar esa documentación en dos situaciones. La primera es que ostentaría lo más de los 10 años de posesión del inmueble y podría promover la adquisición o la prescripción adquisitiva de dominio. Y la segunda es emplazar a los herederos del que en vida fue la suegra en este caso, para que puedan otorgarle la escritura pública, teniendo en cuenta el contrato privado que hayan suscrito. Muy bien. El tema de la escritura pública, doctor, ¿hay que obtenerlo vía judicial, vía notarial? ¿Cómo se puede regularizar ello? Si existe la voluntad, se regulariza. Sin embargo, es poco probable la voluntad que surge, entonces el interesado tiene que promover el otorgamiento de escritura pública ante un juzgado civil de la jurisdicción. Perfecto. Consejos muy interesantes, amigos televidentes, para poder sanear, en este caso, la propiedad, ¿no? Que hay muchos casos en el Perú para hacer el saneamiento, ¿no? Pero muchas veces las personas que vendieron pues ya desaparecieron, no están. Entonces hay algunos mecanismos, como indica el doctor Roger Medina, ¿no? Judiciales también. Perfecto. Doctor Roger, una pregunta que nos hacen también, ¿no? Si es que luego de la sucesión intestada, en este caso, están ya declarados los herederos, ¿y qué pasa si venden el predio y al año por ahí aparece uno que dice, oiga, yo también soy hijo y no se sabía del hermano, es un extramatrimonial con derecho? ¿Puede llegar a recuperar o hacer ineficaz esa compra-venta que hicieron los hermanos copropietarios matrimoniales? ¿O ya es muy tarde o prescribió? Por el tiempo es muy tarde. Sin embargo, el derecho que le faculta a la persona puede perseguirlo. Y para estas cuestiones es imprescriptible ese derecho de perseguir un derecho que le corresponde, ¿no? En su condición, de este caso, de heredero. Perfecto. Doctor Roger Medina, muchas gracias por estar con nosotros. Entendemos que usted se le encuentra en el teléfono 998-582-997, doctor. Exactamente al número vía WhatsApp, y agradecerles una vez más a ustedes por darme la oportunidad de ilustrar de alguna manera respecto al derecho vinculado a los bienes muebles, inmuebles y las sucesiones, etcétera, ¿no? Excelente. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto, cuídese. Gracias.